Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este no es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni para reemplazar una consulta médica. Queremos es hacer un acompañamiento a lo que a diario estamos viendo en nuestras consultas, lo que hemos escrito en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia, libro que ustedes encuentran en todas las librerías Nacional de Colombia y en muchas tiendas naturistas. Y hoy, grabando desde nuestro Parque de la Salud en la Florida, en Manizales, queremos compartir con todos ustedes un tema que cada día aumenta de una manera desproporcionada en compromiso de las personas, como enfermedad, como patología. Y es una patología con una relación muy directa a nuestros hábitos alimentarios y a nuestra actividad física. Es una patología que puede ser inicialmente silenciosa y va dejando estragos grandísimos en el ser humano. Y muchos de ustedes dejan pasar desapercibidos ciertos síntomas, ciertos signos que el cuerpo le está mostrando, y de pronto a taparlo con ciertas cosas y cada vez dificulta más el diagnóstico. Y tiene que ver con un proceso de inflamación sistémica, crónica de nuestro cuerpo, con un diagnóstico que se va elaborando acompañado de la obesidad o se va acompañando de procesos metabólicos como el proceso de la diabetes mellitus, lo que llaman ustedes el azúcar alto, la insulina alta que dicen las personas. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con este gran problema de salud? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Por qué es tan importante que ustedes hoy conozcan qué pasa cuando ustedes se comen un paquete de galletas? Cuando ustedes comen demasiadas harinas. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo y por qué un mecanismo de defensa, entre comillas, puede ser aumentar de peso? ¿Por qué empiezan a manifestarse en tantas cosas y finalmente terminan doliendo las piernas, problemas circulatorios, problemas en los ojos y problemas renales y problemas circulatorios sistémicos? Vamos a compartir hoy este tema con la doctora Dafna Rodríguez Valois. Ella es médica y cirujana y se ha dedicado mucho al manejo de este tipo de pacientes con una especialidad que se llama dismetabolismo. Y quiero que estén muy atentos y ojalá listen papel, lápiz, libretas, porque hay cosas muy puntuales que si ustedes las tienen presentes, las profundizan un poco y aprenden lo que hoy les vamos a contar, con toda seguridad su salud va a cambiar y le puede cambiar a de muchas personas si ustedes lo aconsejan bien. Yo quiero darle la bienvenida a la doctora Dafna Rodríguez, que además es la persona que nos apoya en la consulta en el programa Doctor Rojas Cerca a tu Casa, que está en Bogotá y está a partir del 9 y 10 de noviembre en Medellín para continuar una consulta a tantas personas que tienen dificultades de traslado, tenemos problemas con las vías para comunicar el eje cafetero con Medellín, y ella va a estar yendo cada mes a hacer esta consulta médica. Doctora Dafna Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, y este es un tema que cada día afecta a más personas. Sí, muchas gracias por este espacio. Este es un tema que a mí realmente me apasiona, sobre todo porque día a día, como lo estabas diciendo ahora, vemos los estragos de este tipo de enfermedades metabólicas y que además cumplen con unos criterios en que casi todos los factores de riesgos son factores que podemos cambiar. Entonces, en ese sentido, es muy importante este proceso de educación y por eso me encanta esta oportunidad de estar acá, porque podríamos ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo a prevenir antes de que aparezcan los signos catastróficos de enfermedades que vienen como resistencia a la insulina, que es la primera parte, la que vamos a explicar hoy, y que finalmente se manifiesta como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, que incluyen infartos. Recuerda que también incluye enfermedades neurológicas como accidente cerebrovascular, ese tipo de patologías, daño en el riñón, daño en nuestros ojitos, daño en nuestras piernas, y lo que finalmente produce la catástrofe de todo paciente diabético, que además cada día lo vemos, primero, mucha más cantidad de personas y segundo, pacientes mucho más jóvenes. Y la tercera característica que estamos empezando a notar, sobre todo a nivel intrahospitalario, es en pacientes jóvenes que aparentemente no tienen mucho riesgo. O sea, no necesariamente obesos, no necesariamente fumadores, no necesariamente con un perfil lipídico muy alto,
pero con una dieta y una capacidad de ejercicio mínima que los está llevando a la enfermedad cardiovascular y a la aparición de daños del azúcar en todos los niveles de nuestro cuerpo. Y no necesariamente hereditario. No necesariamente hereditario. Realmente los últimos estudios hablan de que la diabetes tipo 1 sí tiene un factor genético bastante importante. La diabetes tipo 2, realmente lo que uno hereda son los hábitos alimenticios inapropiados y la inactividad física digamos nula a nivel familiar, ¿cierto? Por eso es muy importante que eduquemos a nuestros hijos y que todo, digamos, el hábito nutricional de la familia entera cambie, que no sea solamente el enfermo el que cambie su hábito de vida, sino que lleve una dieta que pueda ser realizable por toda la familia. Por eso nuestras dietas en este momento no son dietas estrictas, exageradas como antes se hacía, como aguantando mucha hambre y ese tipo de cosas, sino que vamos a enfocarnos a unas dietas que nos permitan que toda la familia se una a un proceso de salud y a un proceso de prevención de la enfermedad. Que además cuando tratamos de vincular a toda la familia, como lo hacemos en la consulta, que vienen ustedes a la consulta con acompañantes y les damos ciertas pautas alimentarias, y es porque la experiencia nos ha enseñado que si la comida buena nos beneficia, la mala nos enferma. Y hay una serie de cambios alimentarios que tenemos que hacer en nuestra vida, porque cada vez la comida es más industrializada y todos esos factores afectan al ser humano. Y ella decía algo muy cierto, cada vez estamos viendo esta patología en personas más jóvenes, porque nunca olvido una ronda médica que pasaba por un hospital infantil y una niña de 8 años con un preinfarto y con sobrepeso. Y uno dice, pero si eso nos lo enseñaron en personas entre comillas adultas, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lonchera que usted le está preparando a su hijo? Lo que ella acaba de decir, ¿cuáles son esos hábitos alimentarios que se están desarrollando en sus hogares? Y después ustedes dicen, ay, tan raro, mira todo lo que pesa, mira tan raro que me resultó con diabetes. Y a veces nosotros somos los culpables de llevar a estas personas a estos procesos patológicos, siendo algo tan delicado, siendo algo tan importante de conocer. Vamos a pasar, como dicen las abuelitas, con cartulina y plastilina, papel y lápiz ustedes en casa, a explicarlo de una manera muy didáctico. ¿Qué es eso? Entró el azúcar y que el páncreas y que el hígado y todo esto, y como si esto no funciona, aquí se acaba con el resto del cuerpo. Ya regresamos. Bueno, el tema que vamos a discutir hoy es la resistencia a la insulina, un tema que es de hecho bastante complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple. Cuando hablamos de la resistencia a la insulina, hablamos del primer proceso patológico, o sea, digamos mal hecho en nuestro organismo, que nos lleva a un sinnúmero de errores metabólicos que pueden terminar en diabetes, en dislipidemias, que es la altura pues, del colesterol y triglicéridos, en obesidad, en infartos, en accidentes cerebrovasculares, en daño renal, en daño de sus ojitos por retinopatía diabética o en daño vascular periférico, que es las alteraciones de las venitas y las arterias que terminan en amputaciones muchas veces en los pacientes diabéticos. Entonces vamos a hablar del principio, de dónde empieza todo este problema. Listo, entonces nosotros tenemos el páncreas, que es un órgano abdominal que produce la insulina, ¿cierto? O sea, nosotros normalmente producimos insulina, por eso al paciente diabético que se le acaba su producción de insulina, eso es lo que se le pone finalmente, digamos, en las partes finales de su enfermedad. Resulta que cuando yo como algo, ¿sí? Yo ingerí un alimento. Mi torrente sanguíneo, que vamos a suponer que esta es mi venita, mi arteriecita, tiene una cantidad de azúcar. Normalmente siempre hay algo. Entre 70 y 100 es lo normal en ayunas. ¿Sí? Cuando yo como, este azúcar se aumenta. Si yo como una cosita pues decente y saludable, se aumenta un poquito. Pero si yo me como una chocolatina o una cosa con pan, pues con parva, con harina de trigo que tiene tanto carbohidrato, pues se va a aumentar muchísimo ese azúcar en sangre, ¿cierto? Lo normal máximo acá es hasta 150 en ayunas y hasta 200 después de yo haber ingerido un alimento, ¿cierto? Entonces cuando yo comí, mi páncreas se activa y libera la insulina. Esta insulina tiene una sola tarea y es coger estos excesos de azúcar y llevarlo hacia unas células que son las células que lo van a guardar, ¿sí? Entre ellas las células de los adipocitos, que son las que nos dan como la grasita, ¿cierto? La que nos va recubriendo de grasita. Pero resulta que estas células
tienen un tope, o sea, ellas tienen un punto en el que se llenan y dicen, no le acepto más, estoy muy llena. Y es un proceso que además dura un máximo de 2 horas. No es como que la insulina pueda ir a guardar por muchísimo tiempo azúcar a esta célula, sino que tiene un trámite más o menos de 2 horas. Por eso personas que hayan estado familiarizadas con un examen que se llama glicemia pre y post o insulina pre y post, han visto que las toman el azúcar en ayunas, a la hora y a las 2 horas después de haberles dado una carga de glucosa, porque se supone que inicialmente esa glicemia o ese azúcar tiene que subir y posteriormente tiene que volver a bajar y quedar casi que en este valor normal después de 2 horas. Entonces, miren que tiene un tiempo finito la insulina para hacer su tarea. Cuando estas células se llenaron acá porque dijeron, no, es que fue una exageración, se tomó una Coca-Cola que tiene más o menos 23 cucharadas de azúcar, ¿cierto? Entonces, esta insulina muy juiciosa dice, bueno, tengo que llevarme este exceso de azúcar para alguna parte. Y es donde empiezan a aparecer los problemas graves. Uno de los sitios donde la insulina se lleva ese azúcar es a la hemoglobina. Aquí es donde viene uno de los principales problemas de la diabetes. La hemoglobina es la encargada de llevar el oxígeno y sacar el dióxido de carbono de nuestras células. O sea, la hemoglobina es la encargada del proceso de respiración celular. Imagínense el proceso tan importante que tiene la hemoglobina. Es la que se nos baja cuando nos dicen que tenemos anemia, ¿cierto? Es la que se nos baja cuando tenemos un sangrado, digamos, rápido, excesivo. Es la que se nos baja cuando tenemos un bajo consumo de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, todos los precursores. Pero en este caso, esta hemoglobina que tiene un tamaño, ¿sí?, se va llenando de unas moléculas aquí de azúcar, ¿cierto? Estas moléculas de azúcar pues van a aumentar su tamaño. De aquí y de este proceso sale un examen que quienes tengan diabetes y les haya tocado alguna vez estar, digamos, al tanto de los exámenes que se pueden realizar, sabrán que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Este es el proceso en el cual medimos el porcentaje de hemoglobina que está ocupado por azúcar. Esta hemoglobina glicosilada es bien importante porque nos permite saber lo que el azúcar ha estado ocupando en nuestro cuerpo, no por ayer o por hoy o por hace 2 horas, sino más o menos un promedio de 90 días. Antes los pacientes nos hacían mucha trampa, ¿cierto? Entonces, como tengo mañana la cita con el médico, entonces hoy me cuido y mañana la glicemia me salía perfecta. Ya no, ya la hemoglobina glicosilada nos permite ver qué tanta de mi hemoglobina está ocupada por azúcar. Y esto tiene unos rangos muy chiquitos, entonces si yo tengo más de 6 de hemoglobina glicosilada, soy paciente diabético, ¿sí? Si tengo más de 7, soy diabético mal controlado. ¿Cierto? Si tengo más de 8, estoy muy mal controlado. Y si tengo más de 12, soy paciente que necesito insulinas por fuera, o sea, la inyeccioncita que me va a ayudar a controlar todo eso. Mire que son unos porcentajes muy bajitos, 6%, 7%, 8%. ¿Y por qué llega a ser esto bien importante? Porque resulta que la hemoglobina, como ya les expliqué, es la encargada de este proceso de respiración. Por lo tanto, ella debe caber por los sitios más chiquitos de nuestra vasculatura, o sea, nuestro sistema cardiovascular funciona como un árbol y sus raíces. Entonces, arriba yo tengo un tronco grande, ¿cierto? Tengo, digamos, arterias como la aorta, ¿sí? Las femorales, son troncos grandes, pero ellas se van dividiendo en ramitas y ramitas cada vez más pequeñas. Y esas ramitas no van a permitir la cabida de una molécula tan grande como esta hemoglobina que se nos llenó de azúcar. De allí es donde viene la dificultad grande para que nos llegue oxígeno y nos llene buena hemoglobina a los sitios más pequeños de nuestra vasculatura, que son ¿cuáles? Nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces empieza a aparecer la enfermedad vascular periférica en todos los sentidos, la microangiopatía encefálica, por ejemplo, es una de las posibilidades, la retinopatía diabética, que es por lo que el paciente se queda ciego, la nefropatía diabética, que es por lo que el paciente se queda, digamos, con una falla renal y puede llegar a diálisis, las alteraciones vasculares periféricas que los pueden llevar a amputaciones, los dañitos en las arterias chiquitas de nuestro corazón y nos puede llevar a infartos. Valga la aclaración, hay infartos que además a veces no son intervenibles. Cuando a uno se le tapa una arteriecita del corazón por colesterol, por ejemplo, casi siempre son ramas grandes, la descendente anterior, la circunfleja, bueno, ramas grandes de ese corazón a las que yo le puedo poner un stent y las puedo arreglar de cierta manera si el paciente se infarta. Pero cuando el daño es microangiopático, o sea, en la vasculatura chiquitica, a eso no hay stent que yo le pueda poner.
Por lo tanto, el daño coronario del paciente diabético es supremamente complicado de manejar y hace que estos pacientes nos quedemos sin muchas alternativas para solucionarle su dificultad, sobre todo con respecto a la medicina alopática. Es allí donde aparecen las alteraciones que podemos resolver con terapias de quelación, con ácido alfa-lipóico, con otras alternativas que estamos ofreciendo dentro de la medicina que se practica en nuestros parques de la salud y que nos permiten llegar a esa vasculatura pequeña y limpiar esas arterias. La otra alteración bien complicada y bien difícil de manejar y que además es una consulta muy común en nuestros pacientes es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la alteración de los nerviecitos, de lo que nos da la capacidad de sentir. ¿Sí? La sensación puede ser chévere o maluca, ¿cierto? Yo puedo sentir una caricia o puedo sentir un quemonazo, ¿cierto? Son cosas diferentes que mis nervios permiten que yo sienta. ¿Cuál es la neuropatía diabética? Es una alteración en esa sensibilidad que hace que el paciente sienta dolor todo el tiempo. ¿Sí? Para eso se utilizan medicamentos como pregabalina, gabapentina, algunos neuromoduladores que además tienen muchísimos efectos secundarios. Entonces, qué bueno que pudiéramos hacer un cambio en todo esto y nos permitiéramos mejorar nuestra calidad de vida y evitar un problema de dolor crónico tan difícil de manejar. En ese sentido, es bien importante que aprendamos todo esto y miremos que todo empieza desde aquí, desde simplemente controlar la cantidad de glucosa que yo tomo para que todo este proceso insulínico no se vea afectado y no lleguemos a estas alteraciones de oxigenación de nuestros tejidos, que son lo que finalmente causa todas las patologías de las que estamos hablando hoy acá. Y me da mucha alegría porque mientras estamos grabando este programa, llegaron a visitarnos a nuestro Parque de la Salud en la Florida Manizales del Jardín Infantil San Agustín. Y la visita es estos niños. La doctora Dafna Rodríguez tiene 2 hijos y muchos de nuestros compañeros tienen hijos pequeños. Y ellos representan a muchos papás. Cuando la doctora Dafna decía que teníamos que mirar la parte alimentaria, es a esta edad es que hay que mirar la parte alimentaria. Pero resulta que ustedes están acá porque están celebrando el Día Saludable. Mucho sol. Y entonces están celebrando el Día Saludable. ¿Y qué, Ana Sofía, qué es el Día Saludable? Frutas y fresas y piña y sandía, flojoli y fresa. Y fresa. ¿Y qué más fuera de las frutas? ¿Alguien dijo qué más ahora que es el Día Saludable? Verduras. Verduras. Sofía, ¿qué de fruta? ¿Qué fruta tiene? Fresas. Entonces, y nos acompaña este lindo sol que también hace parte, ahora que hablemos de la actividad física y del sol. Doctora Dafna, nos rodean un poco de niños del jardín infantil y están casualmente, esto fue improvisado, vinieron a visitarnos, a ver nuestras aves y a ver todo lo nuestro. Y resulta que los niños hablan con una propiedad grande de las frutas y todos tienen carteleras en su pecho. Hablemos de la parte preventiva de todo lo que usted decía ahora, lo que sucede cuando comen tantas azúcares y cómo empieza a desarrollarse esa diabetes desde esta edad. Bueno, está visto que el consumo de lácteos es una de las principales causas de la diabetes, sobre todo en la edad infantil, y pues obviamente el uso de todos los azúcares refinados que estamos metiendo en la dieta de nuestros niños. La época moderna, y eso para mí ha sido gran preocupación en los últimos años, nos ha obligado a tener una rapidez en la preparación de todos los alimentos. O sea que las mamás, que la mayoría trabajamos, en fin, nos estamos volviendo de cierta manera facilistas y preferimos mandar un juguito de cajita, por ejemplo, o una leche chocolatada en vez de mandar un juguito hecho de la casa. Lo mismo con el resto de alimentos que podríamos mandarles, no sé, un sándwich, hacer una ensaladita, hacer otro tipo de cosas, y estamos mandando puros alimentos procesados a nuestros niños. Eso por un lado dificulta mucho el hecho de que ellos en su vida de adolescentes y de adultos tengan una buena alimentación ya por decisión propia, y pues obviamente empieza un deterioro de su salud que puede terminar en grandes problemas. Si tú empezaras como papá o como mamá una educación desde esta edad y un cambio en la alimentación desde ya, tendrían unos adultos la posibilidad de tener una buena salud y además de conocer los beneficios de la buena alimentación. O sea, realmente es un problema de educación, es un problema de nosotros como papás. Muchos papás le dicen a uno, pero es que a él no le gusta, pero es que él no tal cosa, me toca pelear mucho. Pues de eso se trata la educación. O sea, ninguno de los procesos con los niños es fácil, ¿cierto?
pero sí depende mucho de que nosotros tengamos la insistencia y la continuidad en esos cambios de alimentación que permitan que los niños tengan unos buenos hábitos desde ya. ¿Cómo te llamas? Ven para acá. D'Angela Milena. Porque ustedes hoy están celebrando el Día de la Salud. ¿Por qué piensan esto en los niños, que a todos les colgaron frutas y están haciendo un proceso de conciencia desde tan temprana edad? Pues venimos trabajando desde la semana pasada hábitos alimenticios y con ellos y las familias hemos trabajado pues colocándoles siempre tareitas, hemos hecho actividades dentro del jardín, muy representativas, siempre implementando y haciendo concientizar a los padres de familia de una buena alimentación, ya que pues hoy en día siempre pues existe mucho la comida pues de paquete y pues la idea es ir como sí concientizando a los padres que las frutas y las verduras por encima de toda la alimentación, ya que es saludable para todos. Doctora Dafna, ¿por qué pueden haber niños de esta edad diabéticos? Pues la diabetes tipo 1 es otro tipo de alteración distinta, ¿cierto? Esa sí tiene un componente genético bastante importante y viene por una alteración en la producción de la insulina de ese páncreas. Por eso la diabetes tipo 1 se maneja con insulina desde el principio, diferente a la diabetes tipo 2 que puede pasar por hipoglicemiantes orales y por medicamentos de otro tipo o inclusive solo por cambios de alimentación al principio y al final, digamos, de la enfermedad es que uno termina mandando al paciente con insulinas. Los diabéticos tipo 1, los niños principalmente tienen la necesidad de la insulina desde el principio. Una cosa bien importante de tener en cuenta es que las manifestaciones de la diabetes en la infancia son primero catastróficas, la gran mayoría se descubren en urgencias e inclusive en unidades de cuidados intensivos infantiles, porque los síntomas no son muy dicientes, es que bajo peso, mucha sed, mucha hambre, mucha orinadera, son cosas como que no tienen una marca muy grande, muy importante y de pronto a veces como papás no caemos en cuenta de esto y nuestros niños se les descubre este tipo de enfermedad cuando ya está, digamos, en un estado agudo bastante importante que puede llegar inclusive a comprometer su vida. ¿Y ustedes sabían, profesoras de un jardín infantil, que cuando un niño orina mucho, cuando el niño le está diciendo agua, 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 cuando el niño lleva y come mucho, puede ser un signo de que está haciendo una diabetes? ¿O nunca se les había pasado por la cabeza eso? Pues la verdad solamente tenía como en cuenta lo del agua, de lo otro no tenía conocimiento, la verdad que no. Entonces mire lo que dice la doctora Dafna, son cosas que ustedes pueden sentir en un niño y de pronto no le prestan la atención en el momento adecuado. Pero la idea es que entiendan esto, porque después de este corte de comerciales van a entender ustedes por qué el cuerpo humano de un niño o de un adulto hace esta serie de síntomas contándonos que algo está pasando acá adentro, porque a ella en vez de darle frutas le dieron un juguito de caja, toda hora paquetes, harinas y cantidad de alimentos que no son los adecuados y te dieron harinas en la casa. Bueno, ¿quién te dio? La abuela. Ah, qué abuela, ¿eh? Ojo ahora que la niña toca el tema de las abuelas. Es de verdad que el tema de los niños es de harto cuidado y a veces pues uno se enamora de los hijos y uno quiere, como dicen, alcahuetear tantas cosas, pero a veces por hacer bonito hacemos mal. Entonces vamos a este corte comerciales para entender esa parte de la fisiología del cuerpo humano y del tema de la diabetes. Ya regresamos. ¿Y por qué quiero grabar este segmento con este aviso de farmacia? ¿Qué podría hacer la farmacia para nosotros? La doctora Dafna ha hablado ahorita de medicamentos, todavía no. Estamos hablando de comida, de alimentación. Cómo estos factores se convierten en un desencadenante, un factor de riesgo a tener una patología. Ah, no, es que como yo no soy gordo, yo no tengo diabetes, dicen muchos. Y otros dirán, no, es que yo no como azúcares. Ah, yo soy más juicioso, en mi casa no entra una libra de azúcar y es diabético.
¿Y cómo es ese tema? ¿Será que es que las harinas, o cómo es ese tema de que las harinas también son azúcares y que las harinas también nos llevan a una diabetes? Bueno, recordemos que las harinas se convierten también en carbohidratos y se convierten en dulce finalmente, ¿cierto? Por eso es importante recordar, por ejemplo, que los triglicéridos se suben no tanto con las grasas, con el consumo de chicharrón y eso, que lo tenemos siempre en nuestra cabeza como que fuera por las grasas. Se suben por las harinas, el dulce y el licor. Son las tres cosas que más, digamos, aumentan los triglicéridos. Con respecto al paciente diabético ya diagnosticado, o el que tiene riesgo, o el que se está aumentando mucho de peso y vamos a terminar con un riesgo, o tiene el antecedente familiar, o en fin, hay especial cuidado con las harinas. Recordemos que las harinas son muchas, ¿cierto? Las harinas son la papa, la yuca, el plátano, el arroz, la pasta, la galleta, la tostada, todos los productos de panadería y todos los productos del maíz. Pero no es lo mismo que yo tenga un consumo alto de productos del trigo que tenga consumo alto de papa, yuca, plátano, productos del maíz. Sigue siendo mucho más beneficioso los productos de todas esas otras, digamos, cositas que estamos hablando aparte del trigo. En el trigo sí hemos visto que tiene una gran alteración sobre el nivel gastrointestinal, ¿sí? Muchas alteraciones a nivel del colon y molestias del colon, y además que produce una gran resistencia a la insulina. Por lo tanto, cuando empezamos a hablar de alimentación, empieza a ser bien importante que el paciente empiece a mirar que no es lo mismo una harina que la otra, no es un mismo el dulce que tiene una uva que el dulce que tiene, por ejemplo, uva la fruta me refiero, al dulce que tiene una gaseosa o un helado o un bombón o un juguito hit. Entonces, si yo me voy a poner estricta con la alimentación, pues debo empezar por lo que realmente me hace mucho daño. Y hablamos, por ejemplo, de las gaseosas, de los juguitos hit, de los bombones, galletas, pasteles, helados, en fin, todo ese tipo de dulces, ponimaltas, en fin, y no tanto de las frutas. No quiere decir eso que el paciente ya diagnosticado diabético, insulinorequiriente, no deba cuidarse del exceso de ciertos dulces en las frutas, pero no puede ser lo más determinante. Entonces uno ve mucho en la consulta que el paciente le dice, pero es que yo no puedo comer uva, no puedo comer papaya, no puedo comer tal cosa, banano, mango maduro, en fin. Pero si diluyo el juguito hit, yo no me lo estoy tomando completo, me lo estoy tomando diluido. Entonces, si vamos a poner esas dos cosas en la balanza, yo prefiero 1000 veces que el paciente se coma una porción de fruta pequeña, ¿cierto? De esas frutas que se supone que están prohibidas y que tienen una carga de dulce, y no que su transgresión dietaria sea con dulces tan peligrosos como el que tiene un juguito hit, o el que tiene una gaseosa o un bombombún o ese tipo de cosas, o por ejemplo el tinto con azúcar todos los días. Y leche. Y leche, para completar ahí la dificultad. Entonces, recordemos que en cuanto a estas partes metabólicas hay un sinnúmero de pacientes y un sinnúmero de características de estos pacientes. Estábamos hablando ahorita fuera de cámaras que recordáramos que es muy importante que no todo paciente diabético es obeso, ¿sí? Hay muchos pacientes con un sobrepeso grande que ni tienen colesterol, ni tienen triglicéridos, ni tienen diabetes, ni tienen absolutamente nada. Y eso corresponde a que sí hay un patrón, digamos, de posibilidad de engordarnos, más por una característica fisiológica, por una forma de nuestro cuerpo, por unas, digamos, herencias que tenemos en formar nuestro cuerpo, y no tanto riesgo cardiovascular. Hay pacientes muy delgados, muy flaquitos, con todos los factores de riesgo cardiovasculares y que terminan en infartos tempranos. Entonces no podemos seguir pensando que la falta de sobrepeso es un factor de que yo estoy protegido y no me va a pasar nada. Los pacientes delgados también se pueden morir de infarto y también se pueden morir de diabetes. ¿Cuál es la relación que existe con los pacientes deportistas como tal? Tenemos el paciente, digamos, diabético, y usted le dice, bueno, uno de los medicamentos que le va a mandar es que haga deporte. ¿Qué tiene que ver el deporte para que mejore una diabetes? Bueno, con respecto a la diabetes y el deporte, hay dos cosas importantes ahí que ver. Primero, que no todo el tipo de ejercicio es adecuado para el paciente diabético, sobre todo si no conozco exactamente los estadios de compromiso de ese paciente. Por ejemplo, si tiene ya un problemita renal o en fin, porque no podría hacer cierto tipo de ejercicio que nos puede producir mucha quemadita de músculo y nos puede dañar más el riñón. Pero además nos va a permitir gastar energía, gastar ese azúcar que está excedida, ¿cierto? Y de esa manera prevenir la aparición de enfermedades grandes o de complicaciones más bien con respecto a la diabetes. Pero el ejercicio en el paciente diabético tiene que ser estructurado, bien dirigido, bien organizado y que nos permita tener también un perfil de seguridad para nuestro paciente, no solamente con respecto a la parte del azúcar, sino a los efectos cardiovasculares, ¿cierto? No podemos salir a hacer ejercicio de cualquier manera, a corrernos una maratón de 5 kilómetros sin nunca en la vida haber entrenado, eso nos podría poner en riesgo, y siempre debe haber una consulta previa y una, digamos, valoración del estado cardiovascular de ese paciente que nos dé un índice de seguridad para practicar. Entonces yo no voy donde el médico porque me da miedo que me pongan insulina.
Ah, bueno. ¿Es sinónimo de que yo tenga el azúcar alta y usted me inicie ahí mismo medicamentos para la diabetes? ¿O cómo es ese paso tras paso que ustedes dicen antes de llegar a los medicamentos desde la parte terapéutica? Bueno, hablábamos ahorita de la resistencia a la insulina y de unos porcentajes de la hemoglobina glicosilada que nos van a permitir definir si nuestro paciente está necesitando solamente cambios en la alimentación y en el ejercicio, va a empezar con los medicamentos orales, pero más potentes, o necesita la insulina. Hay digamos, una dificultad grande con los pacientes cuando uno les nombra la insulina. Si bien es un mecanismo que yo sé que debe ser supremamente incómodo no tenerse que chuzar todos los días, ¿cierto? Es un medicamento que no produce mayores daños grandes, ¿sí? Y estamos siempre pensando, y en el común de la gente se ha visto que dice, es que la insulina deja ciego. Eso no es cierto. La insulina es el medicamento que se utiliza en la parte final de una enfermedad que te puede dejar ciego. O sea, lo que te deja ciego no es la insulina, es la diabetes, ¿sí? Es que la insulina hace que a la gente le amputen las piernas. Eso no es cierto. La diabetes provoca una enfermedad que puede terminar en amputación. Y tú tienes una diabetes tan absolutamente descompensada que llegamos al uso de insulinas. Pero no podemos empezar a confundir una cosa con la otra. Y recordemos que si los exámenes se hacen en el punto adecuado, podemos empezar solamente por cambios en la alimentación y por cambios en nuestros estilos de vida, y no tendríamos que llegar a cosas tan grandes como una insulina. Y es importante que ustedes acaben o tengan presente este comentario que acaba de decir la doctora Dafna. Es que nosotros, muchos pacientes dejan de acudir al médico por miedo al diagnóstico y al tratamiento. No, cojan la enfermedad a tiempo, para que no le amputen los pies, para que no te pierda los ojos, para que no termine con el daño renal, para que no termine con el infarto, con el problema cerebral, porque todo eso lo da la diabetes. Y además quiero que entiendan una cosa. La diabetes no es un tema del azúcar, es una enfermedad vascular y es un proceso inflamatorio que hablaremos después de este corte comerciales. Ya regresamos. Y ahora ustedes se preguntarán cómo que la diabetes era el azúcar, que era el páncreas, que era comer azúcares. Y ya la doctora Dafna nos habla que las harinas, que las grasas. Y adicionalmente estamos diciendo que es una enfermedad inflamatoria sistémica, que se nos inflama todo el cuerpo. ¿Cómo es que se ha complicado, entre comillas, la diabetes? ¿O qué es realmente todo ese proceso de la diabetes y la obesidad? Bueno, hablábamos de que la diabetes es una enfermedad que produce una hipoxia tisular. Yo sé que suena una palabra como muy complicada, pero eso es, digamos, una manera de decir que nuestros tejidos se van quedando sin oxígeno, van muriendo de a poquitos. Eso ocurre a un nivel pues tan chiquitico que no se ve con los ojitos, ¿cierto? Y va produciendo un mundo de alteraciones en todos los niveles del organismo. Por eso se habla de que la diabetes no es una enfermedad local, no es un problema del páncreas, es una enfermedad sistémica, o sea, afecta absolutamente todo nuestro cuerpo, y la catástrofe y la forma de morir, por ejemplo, de un paciente diabético, vamos a ser un poquito, digamos, claros, aunque suene duro lo que vamos a decir, pero es maluca. O sea, la muerte por diabetes es una muerte bien difícil y bien complicada, sobre todo porque se acompaña mucho de dolor. ¿Sí? Hablábamos ahorita en otro segmento del dolor neuropático, que es la alteración de la capacidad de sensibilidad de nuestros nervios, produciéndose un dolor crónico, permanente, ¿sí? Hay una alteración también a nivel vascular que produce dolor por hipoxia, o sea, porque no llega buena cantidad de oxígeno. O sea, que es como si yo me amarro un dedito. A mí mi dedito, si me lo amarro, se me pone morado y se me muere, ¿cierto? Exactamente igual pasa, pero a un nivel tan chiquitico que no lo podemos ver tan fácilmente, pero que está haciendo el daño y que está produciendo el dolor crónico y la dificultad para manejar este tipo de pacientes. Digamos, en la consulta médica de medicina mal llamada alternativa o integrativa, que es lo que hacemos, es muy común ese tipo de consulta, porque es el tipo de síntoma con la que la medicina alopática no puede, ¿sí? O sea, es muy común que no haya cómo manejarle el dolor al paciente diabético. Entonces, en pro de no solamente mejorar nuestra capacidad vital y que nuestro ejercicio y que en tiempo hablemos de la calidad de vida de nuestros pacientes. En la medicina cada vez estamos más apuntando a eso. Hemos avanzado muchísimo en la longevidad. La mayoría de los pacientes ahorita tienen una longevidad alta, más que hace 40, 50 años. Pero qué tan importante es yo estar vivo pero estar mal y estar con dolor todo el tiempo. Hacia eso tiene que apuntar nuestra medicina ahorita,
y al diagnóstico temprano, para que no lleguemos a esas alteraciones grandes, a esas dificultades para tener una buena calidad de vida, digamos ya de características irreversibles, y que podamos ayudar al paciente en un estadio temprano donde esas alteraciones microangiopáticas y microvasculares no se hayan producido y no nos tengamos que enfrentar al dolor. ¿Por qué muchos pacientes que están en sospecha de diabetes se les ordena un examen de laboratorio donde les dan azúcar, que un vasado de azúcar, que una carga de azúcar? ¿Cómo es ese examen? Bueno, ese examen es la glicemia basal en ayunas, o hay otro que también se llama insulina basal en ayunas. Lo que nos permite es ver, con respecto a lo que hablábamos al principio, que cuando yo hago una descarga de azúcar, lo que hace mi páncreas es producir mucha insulina. Por lo tanto, yo tengo que ver qué tanto se produce, qué tanto se guarda y qué tan rápido es ese proceso. Y si ese proceso de guardado está siendo, digamos, adecuado, si la guarda lo suficiente, si logra hacer su proceso normalmente. Entonces, lo que uno hace es medir en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Entonces, medimos en ayunas, que debe estar entre 70 y 100, a la hora y a las 2 horas, y tiene que haber vuelto al final de esas 2 horas a un parámetro más o menos normal. Eso nos permite ver que hay muchos pacientes que no hacen muchos cambios inicialmente. O sea, tú le tomas la glicemia en ayunas y está perfecta, pero cuando le haces la carga de azúcar, que son 75 gramos generalmente, o 100 en algunos casos, se dispara esa insulina, se disparan esos azúcares, y a veces es un proceso que no se logra de manera adecuada, y ahí es donde yo puedo hacer el diagnóstico. También existe otra forma que es bastante común, sobre todo en los pacientes jóvenes, y es que cuando se da esa carga de glucosa, lo que hacen es hipoglicemia. La hipoglicemia, que es la bajonazo del azúcar ante el consumo de carbohidratos, es una muestra de que a futuro tengo una alta probabilidad de producir diabetes. Entonces, mire que yo sé que suena contradictorio, me está bajando el azúcar, sí, porque tengo una insulina que está desesperada con una cantidad altísima de carbohidratos y está sobreactuando, está guardando más de la cuenta, porque ella está viendo que yo en mi diario vivir estoy consumiendo demasiado azúcar. Entonces ella está trabajando en exceso y está guardando más de lo que yo debería guardar, y se produce una hipoglicemia. Entonces, mire que son un sinnúmero de cosas que, si logramos, digamos, una atención médica adecuada en el momento adecuado, podemos prevenir muchos procesos de ahí en adelante. Sí, de ahí que el diagnóstico, digamos, preventivo, y el hacer unas visitas con cierta regularidad al médico y hacernos unos chequeos cobra tanta importancia, ¿cierto? En los programas que estamos haciendo en los Proajes de la Salud, a eso es a lo que le apuntamos también, no solamente al proceso de enfermedad, sino al proceso de prevención de paciente joven. Recuerden entonces que el páncreas produce unos carritos, que es la insulina, y esos carritos llevan el azúcar. En la hipoglicemia salieron muchos carritos, y entonces se están acabando con todo el azúcar que tiene. Usted se la apaga el motor, se maluquea, como dicen. Y en la otra es que no produce, y el azúcar se queda haciendo estragos, inflamando y tapando y destruyendo el cuerpo. Hay una relación ahora y unas investigaciones sobre Alzheimer y azúcares y alimentación, pero maravillosas. Es que, vuelvo y repito, el problema del azúcar no es la diabetes, es un proceso que es eso del dismetabolismo a propósito. Bueno, recordemos que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿sí? Por lo tanto, el proceso metabólico, este proceso del que estamos hablando, es simplemente una parte de toda la maquinaria gigante que hay. El proceso de dismetabolismo es una alteración en cualquiera de las vías del metabolismo. Nuestro metabolismo se mueve por muchas razones, ¿cierto? Funciona desde nuestro hipotálamo, hablando de tiroides, de paratiroides, de páncreas, de hígado, de riñón. O sea, hay un número grande de estructuras involucradas en este proceso, y que en cualquier parte de esas vías se pueden haber alteraciones que produzcan finalmente enfermedad. Pero el problema grande del dismetabolismo es que hemos visto que tiene asidero solamente en la mala alimentación y los cambios en nuestra actividad física. Hay unos estudios muy bonitos que, digamos, cuando hicimos la especialización y todo eso, los discutimos muy a fondo. Por ejemplo, de una tribu que se llaman los indios Pima, que los hemos discutido en otros programas también. Y es que fue una población que en 2 generaciones pasó de ser una población absolutamente sana, en donde no había mayor riesgo cardiovascular, prácticamente nadie se moría de infarto y ese tipo de cosas, a ser la población más obesa del mundo, y con unos índices de daño cardiovascular, de infarto, de accidente cerebrovascular, diabetes, por debajo de los 45 años, muy alto. Y eso fue solamente con la inclusión de la alimentación occidental en esta región, ¿sí? Simplemente ellos cambiaron su forma de alimentarse, y en 2 generaciones hubo una catástrofe absoluta. ¿Sí? Entonces, miren que ahí es donde entra el problema grande, y donde tenemos que entender
que la salud empieza por lo que nos comemos y por la actividad física que hacemos, y que tenemos que hacer un esfuerzo grande por cambiar esos hábitos en esta vida tan ajetreada que llevamos todos, ¿no? Entonces, deporte, la parte emocional, la parte nutricional. Saben que a raíz de todo eso nosotros hace mucho tiempo en compañía de una diabetóloga nos dimos a la tarea de buscar alimentos que mejoran la diabetes y elaboramos un producto que se llama Yaconet, que tiene yacón, moringa, canela, vitamina B6 que es piridoxina y ayuda entonces el metabolismo en el hígado de los azúcares, zinc, cromo, que el picolinato de cromo, que es nosotros somos la tabla periódica y el cromo tiene un efecto importantísimo a nivel del páncreas, y muchas otras más recomendaciones. Hay una, inclusive usted le da a los pacientes una dieta que me imagino muchas personas le irán a llamar por este programa, que usted siempre le manda por internet a los pacientes de acompañamiento de muchas ayudas alimentarias. Sí, estamos haciendo un programa con dieta cetogénica hace mucho rato. Digamos, ¿por qué elegimos esa habiendo muchas dietas muy buenas? Porque es una dieta amigable, es una dieta que el paciente realmente puede cumplir y que además puede, digamos, ser hecha en familia, ¿sí? Que no implica como aguantar hambre y hacer unos sacrificios muy exagerados, y es una dieta realizable, mejor dicho, esa es la idea. La idea es que no lo sienta como una dieta, sino un cambio para el estilo de vida a futuro. Yo les voy a dar también un teléfono donde ustedes pueden tener y separar las citas en Medellín con la doctora Dafna Rodríguez Baloy, también en Bogotá, que ella también nos acompaña en el día en el programa de doctor Rojas cerca a su casa, y es el 312-899-1664. Y allí en este teléfono de pronto pueden conseguir también esta dieta para que se las manden a sus correos, 312-899-1664. El tema es supremamente largo, infortunadamente nunca alcanzamos en una hora a terminar estos temas, pero ojalá ustedes entiendan que la consulta, que la prevención, que los exámenes de laboratorio deben de ir de la mano para uno poder aproximarse a un diagnóstico y definir en qué estado, como ella bien lo explicó, está su problema de azúcares, de diabetes, y a ver si sale con deporte y comida o necesita medicamentos o insulina. Doctora Dafna Rodríguez Baloy, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por esta oportunidad.